Solo quería Vale. comentar a los estudiantes del curso que si alguien, si Xavier desea hacer alguna pregunta y deseáis contestarle varios, o podéis utilizar el chat o más bien la mano, ¿vale? Veréis que abajo hay un icono de una persona que pone levantar la mano. Y Xavier os pregunta, ¿cuántos tal? Pues levantáis la mano y él lo sabrá, así, ¿vale? Y ve la lista de gente y así lo puede saber lo que hay. Así se interactúa con el estudiante también, ¿vale? Pues venga, que vaya muy bien todo. Muy bien, Tony. A ver, entonces para empezar, casi os podía pedir que confirméis que os funciona el micrófono. Si podéis activar el micro, decir algo o lo que sea, ver qué va, y entonces levantar la mano, y así probamos, ¿no?, que os va el micro y que funcione el sistema este de levantar la mano. Porque os haré algunas preguntas ahora al principio para saber qué sabéis, qué no sabéis, qué os funciona, qué no os funciona. Por lo tanto, si los que me estáis oyendo, vale, empiezo a ver manos levantadas, muy bien, esto va bien, ¿vale? Si podéis comprobar que os funciona el micrófono, es decir, clicar al micrófono para saber que podéis hablar. El mío funciona, creo. Perfecto, perfecto. Tan solo levantar, tal, que, o sea, conectar el micro, decir si queréis, y levantar la mano y listo. Me interesará ver los que, claro, casi tendríamos que hacerlo al revés. Los que funciona el micrófono, probarlo y ya podéis volver a apagarlo. Y los que no os funcione, quizá lo haré al revés, los que no os funcione el micrófono, levantar la mano y dejar la mano levantada. ¿Vale? Por lo tanto, vale, ahora veo que nadie tiene la mano levantada. Bueno, Nuria sí. Por lo tanto, Nuria, entiendo que no te funciona el micrófono. Yo no tengo micrófono disponible. Perfecto, perfecto. Al menos para saberlo. Muy bien. El resto entiendo que sí. Si nadie más dice nada, entiendo que sí. Por lo tanto, cuando haga alguna pregunta, Nuria, si tú puedes responder por el chat. Y el resto, pues, o si es que ¿cuántos de vosotros no sé qué? Pues levantáis la mano. La dejo levantada un momento y me hago una idea, ¿vale? Entonces, pues evidentemente la primera pregunta es ¿cuántos de vosotros trabajáis con sistema operativo? ¿Habéis trabajado con sistema operativo Linux alguna vez? ¿Podéis levantar la mano? 3, 4, 5, bueno, muy bien, 6. Les voy a predicar a conversos, muy bien, 3, 6, vale, 6 que han trabajado con Linux alguna vez, muy bien. Los que no habéis trabajado con Linux, que quedaban 3 personas, los que no habéis trabajado con Linux, ¿habéis trabajado con Mac o trabajáis con Mac habitualmente o alguna vez habéis trabajado con Mac? Los que no habéis trabajado nunca con Linux. Almudena, Olga Campos, sí. Vale, por lo tanto falta alguno. El idioma castellano, ¿hay algún problema con el castellano, Thomas? No, para mí no. ¿Me oyes? Vale, ¿entiendes? Sí, te oigo perfectamente. ¿Entiendes castellano, verdad? Sí. Perfecto. Quiero comentarte que no, ninguno de los dos realmente. O sea, no trabajo ahora con Mac, pero sí lo conozco. Vale, perfecto. Trabajas usualmente con Windows y no has trabajado con Linux ni con Mac ninguna vez. Exacto. Entiendo. Perfecto, perfecto, vale. Por favor, tenemos 1 hora y media, más o menos, poco más, 1 hora y media. Intentemos utilizar el tiempo para resolver las dudas y las cosas importantes en las que os sintáis encallados. Porque yo puedo estar explicando, tengo preparadas diapositivas para explicar cosas y demás, pero yo habré fracasado como profesor si pasado la hora y media os haya explicado cosas que suenen bonitas, pero al final el que nunca ha trabajado no sabe cómo trabajar, el que no puede, el que tiene una duda no lo ha resuelto, etcétera, etcétera. 1 hora y media y a distancia, pues quizá no son las condiciones más óptimas, pero sí que da para poder, espero que dé para poder resolver dudas y poder avanzar. Aparte tenéis los apuntes. Vale, y dicho esto, entonces, pues avanzar. Bueno, mi background hice biología y luego un doctorado en ecología, sistemas, con cosas de cálculo computacional y demás, en ecología marina, un posgrado de bioinformática. Entonces estuve trabajando de administrador de sistemas un tiempo en el Instituto de Investigación del Hospital de Vallebrón, también como técnico bioinformático. Y actualmente estoy trabajando en la Oficina Municipal de Datos como funcionario en la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de Barcelona.
al menos para que me ubiquéis coordenadas de dónde salgo y dónde estoy y demás. Entonces, a ver, la sesión, en teoría está previsto 2 partes de 1 hora, que la vamos a recordar, a media hora, 3/4, supongo que será media hora cada una, con al menos un cuarto de hora, supongo que se nos irá de preguntas y demás. Casi os pediría, si algo, a medida que vamos avanzando, si tenéis dudas, levantar la mano o lanzar pregunta en el chat. Por cierto, veo que aquí hay una pregunta ahora mismo, voy a poner un comentario. Perfecto, ya está bien. No esperéis al final, porque el tiempo se va volando, por tanto, dudas o cosas que hayan, preguntarlas a medida que vayan saliendo. Entonces, las 2 partes, haremos una parada de nada, de 3-4 minutos por si hay que ir al baño, coger agua, cualquier cosa, que parará las 2 partes. Uno, la introducción al sistema operativo GNU Linux, y una segunda parte más de temas relacionados con la administración de GNU Linux. Tendrá un poco de introducción, por si tenéis que gestionar la máquina, o si estáis en la administración, o en algún instituto, o alguna empresa, y tenéis que gestionar a otros usuarios, pues alguna cosa más por si tenéis poca experiencia. Pero bueno, serán pinceladas, espero que os sirvan al menos para abrir algunos caminos que podáis seguir luego. Dicho esto, vamos para allá. Entonces, la idea es también que en la sesión pudierais tener algún entorno de Linux para trabajar. En teoría, en un mundo ideal, tendríais descargada ya un archivo que dice aquí import VirtualBox Virtual Machine OVA file, un archivo con extensión OVA. En teoría, en el material que os pasó Tony, había unos enlaces para descargarse una máquina virtual de VirtualBox. En teoría, la opción 1 era que en teoría en un mundo ideal os habríais bajado ya esa máquina virtual, son como unos 7 gigabytes. ¿Podéis levantar la mano los que la tenéis descargada? Por favor, los que tenéis descargada alguna máquina virtual de esas que habían los enlaces del material curso. Bien, veo que no hay ninguna mano levantada. Bien, vamos bien. Entonces, tenía un plan B, la opción 2, pero al menos para si alguno realmente no podía. Casi os animaría para que... Voy a hacer entonces otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros no tenéis a mano ningún entorno Linux donde poder hacer pruebas o ejecutar instrucciones y demás? Repito, podéis levantar la mano los que no tenéis ningún entorno Linux a mano en el que poder practicar. Los que no tenéis ningún entorno de Linux en el que practicar. 4. Vale. Entiendo entonces que el resto, ¿vale? Podéis bajar la mano. Entiendo que el resto, ahora por si acaso para afirmar, el resto podéis levantar la mano los que sí tenéis algún entorno de Linux donde practicar. Los que sí que tenéis algún entorno de Linux donde practicar. Deben haber pues unas 5... Creo que sí, Xavier. Tengo Ubuntu aquí, ¿no? Sí, tienes Ubuntu, fantástico. Sí, Ubuntu es una distribución de Linux. Van 2, 4 y 2, 6. Me faltan unas 3 personas que no han contestado. Me interesa ahora, antes de ¿qué pasa con estas 3 personas que faltan? Hay 2 que no... Bueno, hay 3 que me faltan que no sé si tenéis o no tenéis acceso a Linux, pero bueno, vamos a avanzar porque el tiempo se va volando. 2 que ha salido, vale. Miraremos primero la opción 1, todos los que podáis. La opción 1. He vuelto a poner el enlace en esta diapositiva, en la diapositiva esta 6 de los apuntes de hoy, el enlace a una máquina virtual de un sitio de internet mío donde podéis descargaros máquina virtual. Se estará un rato, en función del ancho de banda que tengáis, estará un rato. Pero casi os pediría que os bajéis, porque así mientras vamos explicando la introducción de Linux, al menos la vais descargando y luego miraremos de importarla. Los que tengáis una buena conexión a internet y la máquina un poco reciente, pues debería poder funcionar. Y a los que no, luego pues haremos el plan B, os explicaré el plan B de cómo conectaros. ¿Sí? Por lo tanto, a mí me interesa que os descarguéis... si tenéis máquinas de 64 bits, es decir, las máquinas ordenadores nuevos con Windows o Mac o Linux, si ya tenéis Linux no hace falta, probablemente no hará falta que os descarguéis nada. Los que trabajéis con Windows habitualmente o con Mac, os podéis descargar este archivo que dice 16-bit computers.
Entiendo que si nadie dice lo contrario en el chat o por voz, entiendo que habéis podido acceder a los apuntes, los de Tony o estos concretos de la sesión de hoy y clicar al enlace correspondiente, este de 64 bits. Si nadie dice nada, entiendo que la cosa va bien. Si alguien tuviera un ordenador que sabe seguro que es de 32 bits, porque tiene bastantes años, pero tiene bastante RAM y quiere trabajar con ese ordenador, podría descargarse esta otra imagen de Linux, ¿vale? La que dice 32 bit computers, si hay alguno de vosotros. Es un poco más pesado, tiene distribución un poco anterior, pero al menos permitiría trabajar en local, ¿vale? Si el ordenador es más o menos reciente de 3, 4 años, 5 años, tiene bastante RAM y demás, probablemente de 64 bits y deberíais poder trabajar sin problemas con esta distribución de Linux. Dicho esto, avanzamos. Como no tenéis la imagen descargada, casi me lo salto. Cuando la tengáis descargada la importaremos, pero ahora me lo salto. Esto que estáis descargando, este archivo OVA, es todo un ordenador virtual, comprimido en un solo archivo, que lo podréis usar desde un programa que se llama VirtualBox. Que permite, desde vuestro sistema operativo, ejecutar ordenadores virtuales, máquinas virtuales que se llaman. Entonces podréis tener otro ordenador virtual dentro. En este caso, pues será que esta máquina de Linux con ya algunas cosas del propio R instalado, algunas cosas de Python y para que podáis practicar cosas de Linux los que no tenéis práctica. Vale, esto más adelante. Cuando lo tengamos el archivo, más adelante y nos pararemos en la diapositiva 47, lo volveremos a ver, qué instrucciones o cómo importar el archivo de VirtualBox. Por tanto, ahora me lo salto. La opción 2, para los que por lo que sea en ese rato no consigáis bajar la máquina virtual o no se os importe, luego os explicaré. Y otra manera de conectarnos que sería, conectándonos a una máquina virtual en un servidor remoto. ¿Vale? Pero ya lo haríamos luego. En este caso, utilizaríamos otro programa diferente que se llama X2Go, que permite hacer conexiones seguras de Secure Shell, para los que os suene, conexiones seguras a máquinas remotas y poder trabajar ellas como si estuvierais conectados delante del ordenador, pero es un ordenador virtual y os estáis conectando remotamente. Por lo tanto, esto que nos dice aquí 2 será la máquina virtual remota para los que por lo que sea no podáis trabajar en máquina virtual local en vuestro ordenador. Y dicho esto, avanzamos. La primera parte está de introducción, hasta llegar a 30 diapositivas, hasta la 40, que será la parada de introducción. ¿Qué es Linux? Fijaros que no estoy hablando solo de Linux, que quizás es lo más conocido, sino como GNU Linux. GNU en inglés es GNU, se pronuncia como GNU, como el logotipo de un GNU. ¿Qué es esto del GNU Linux? Porque para ser estrictos, esto es un sistema operativo que se compone de dos partes, de Linux, de un núcleo, de lo que sería, si fuera un vehículo, diríamos que el motor del vehículo es el Linux, y el resto de piezas del vehículo, el chasis, las ruedas, los engranajes y demás, sería el resto del sistema operativo GNU. Por lo tanto, cuando hablamos de Linux, normalmente, estrictamente sería el motor del vehículo. Pero en términos coloquiales nos estamos refiriendo íntegramente a GNU Linux, a las dos cosas, al sistema operativo entero, al conjunto de herramientas del sistema GNU, del sistema GNU libre, y el kernel o el núcleo del sistema Linux. Esto lo hacía compatible con otros sistemas operativos que se llaman Unix, pero bueno, no entraremos a este nivel de explicar la historia, que si no se nos acaba el tiempo antes de empezar. Entonces, a ver, ¿qué es el sistema operativo en el contexto de informática? Entiendo. Pues bueno, tenemos la parte de hardware del ordenador, entra un sistema operativo que podría ser el GNU Linux, podría ser el OS X, o podría ser alguna de las versiones del Windows. Y encima del sistema operativo suele haber entornos de escritorio. En Windows desde hace muchísimos años ya está mezclado lo que vendría a ser el sistema operativo y el entorno de escritorio. Probablemente muchos ya no sabréis ni que en Windows se usa el entorno de escritorio Aero, se utiliza desde Vista, la versión de Windows Vista en adelante.
antiguamente se llamaba Luna, pero Microsoft ya lo dice, es el entorno de escritorio que te lo da embebido con el sistema operativo. En el caso de Mac OS X creo que se llama Aqua, el entorno de escritorio, que no tenéis ni por qué saberlo, porque casi todos los usuarios de Mac OS X trabajáis con el entorno de escritorio gráfico. En el caso de GNU Linux, podéis elegir entre una multitud de entornos de escritorio, el que mejor se adapte a vuestras necesidades, a vuestros gustos, preferencias y demás. Y después del entorno de escritorio, las aplicaciones de usuario. Por ejemplo, si en este caso concreto, si quisieras navegar por Internet, pues abriréis un navegador. En el caso de Windows, el que venía por omisión, el Windows Explorer, que esto ahora ha ido cambiando la película. En el caso de OS X es Safari. Y en el caso de Linux, pues habría varios. Aquí pone el logotipo del Mozilla Firefox, pero podrían ser muchos otros. Firefox se puede usar en todos, etcétera. Safari se puede usar sobre Windows también. Se pueden hacer otras mezclas, pero un poco para que se entienda la idea, que los programas de usuario son los programas que van sobre el entorno de escritorio, que funcionan sobre el sistema operativo, que funciona sobre el hardware. Por lo tanto, el Linux estrictamente es la parte del sistema operativo. Y encima de Linux se le añaden el entorno de escritorio y otros programas. Es un proyecto de sistema operativo abierto, de código abierto, que en inglés open source, o bien de código libre, porque os da la libertad de usar y modificar y redistribuir el código, por lo tanto en inglés free software, aunque el problema de hablarlo en inglés es que se puede confundir free software con software gratis, software gratuito, freeware que hay por ahí de software. Pero estrictamente esto es software solo de código abierto, sino que es código libre, que os da libertades, las 4 libertades básicas de las que se habla en este tema de software libre. La libertad para estudiar cómo está hecho, para usarlo, estudiar cómo está hecho, modificarlo y redistribuirlo. Detrás hay una fundación de software libre y hay toda una serie de sistemas operativos libres. GNU Linux, hay otra versión que se está haciendo que se llama GNU Hurt, con otro kernel diferente, que algún día acabarán. Hay otro tipo de sistemas operativos libres, uno que se llama ReactOS, que viene a ser como un Windows escrito desde cero, de código abierto, también, que empieza a tener versiones que se pueden probar, aunque todavía no se conoce mucho. Y algunas otras versiones. Otra cosa muy interesante asociada es el open source hardware, no open source software, no el software de fuentes abiertas, sino el hardware de fuentes abiertas, que ha sido posterior y está siguiendo un poco el ejemplo del software de fuentes abiertas para hacer máquinas, para hacer tractores, teléfonos, ordenadores, coches, etcétera, etcétera. Y esto cada vez se oirá hablar más del hardware de fuentes abiertas, los que no lo hayan oído hablar todavía. ¿De dónde viene el software de fuentes abiertas, en concreto el de Linux? Pues bueno, desde en los 60 y en los 70 pues venían haciendo versiones de software que se daban junto con el hardware, se daba un catálogo de software para usarlo, y desde los años 70 en adelante IBM empezó a vender el software que le llamó software propietario y venía a ser algo frecuente, lo de usar el software libre, el software propietario. En los años 80 hubo una persona llamada Richard Stallman, que es este buen hombre, el de la foto, que era un programador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que tuvo un problema con una impresora, y explica la historia de que después de ese problema con la impresora quiso arreglarla, no le dejaron ni arreglarla porque era software propietario desde entonces, ya no les dejaban a la gente que sabía arreglársela. Y entonces, dice que desde entonces un poco vio la luz de que no podía funcionar y se tenía que crear y se tenía que colaborar para hacer un sistema operativo abierto en el que la gente pudiera continuar teniendo el derecho y la libertad de modificar y mejorar el software en sí mismo. Y ahí empezó todo este movimiento, creó la Fundación para el Software Libre en el 84 y empezó a programar las mínimas cosas necesarias para hacer el resto de cosas. Un compilador de C, un editor de texto y un debugger para poder ayudar a debugar el código que se necesitaba para el resto de programas. Años 80, pasando los años, pensaron que este visionario Richard Stallman no iría a ninguna parte, porque tal, que estaba más solo con algunos que le ayudaban, pero tampoco eran demasiados. Y sobre todo porque no se podía usar todavía el sistema operativo que estaba desarrollando, el sistema operativo GNU. En los años 90, un ingeniero informático, Linus Torvalds, desarrolló en vez de hacer un núcleo del sistema tal
potente y versátil como quería hacer Richard Stallman, dijo, mire, voy a hacer algo sencillo, como un proyecto de mi carrera, tal, que funcione. No es tan potente nada, es sencillito, para que funcione como núcleo del sistema. Lo publicó en el 91, ese kernel, dice monolítico, pero que funcionaba. Y a partir de entonces empezó a coger un poco de envergadura. Muchísima otra gente lo probó y vio que podía usar el sistema operativo GNU junto con el kernel de Linux y empezó a colaborar a hacer mejoras. 96, bueno, dicen que en el año 96 un pingüino mordió a Linux. Linux es de Finlandia y entonces escogió el logo de un pingüino. Bueno, sea esta razón u otra, la cuestión es que el logotipo de Linux es un pingüino y de ahí que normalmente cuando se habla del sistema operativo GNU Linux, de las dos cosas, se suele poner o un pingüino o bien las dos cosas, el new y el pingüino para indicar ambas cosas. Algunos detalles más de la historia, cómo fue evolucionando. Tan solo a destacar, por ejemplo, en el año 2010, si algunos, los que no usabais mucho Linux y demás, pero ahora es posible que tengáis un teléfono con Android de sistema operativo y no sé si sabíais que Android también usa el kernel de Linux. Es decir, técnicamente los que tenéis un teléfono con Android, estáis usando Linux ya en vuestro bolsillo, sin saberlo, porque el kernel sigue siendo Linux. Y Google lo que hizo es crear un sistema operativo llamado Android que usaba el kernel de Linux y le ponía el resto de cosas asociadas para un sistema operativo de dispositivos móviles, por ejemplo. Unos comentarios breves sobre los entornos de escritorio. Entornos de escritorio, que hemos dicho que había unos cuantos. Aquí mostramos 4 solo, el GNOME, la KDE, un ratón XFCE y uno que se llama LXD. Estos 4, hay muchísimos. Estos 4 quizás son los más conocidos. Se empezaron a desarrollar entornos de escritorio en los años 90. Finalmente estos 3, el GNOME era muy potente, el KDE viene a ser muy potente, orientado a gente que quiere muchísimas prestaciones, aunque requiere más prestaciones de la máquina. Se empezó a desarrollar el XFCE, el de un ratón, para indicar que era un sistema más pequeñito, como un ratoncito, que era lo mínimo para hacerlo usable, pero que requiriese pocos recursos del sistema, y aún así más adelante se volvió a reinventar la rueda. En el año 2006 se publicó el XD, que es el sistema de escritorio más ligero de todos, el XD, o casi más ligero. Ahora la película ha continuado y ahora han hecho otro que es el LXT. El XDL de Lightweight. Las X suelen tener que estar con el sistema de las ventanas gráficas, las X-Windows que se llaman. Por lo tanto, LX Light X-Window Desktop Environment. De aquí viene el nombre, el LXD. Más adelante se hicieron otros. Se hizo más o menos común un entorno escritorio que usaba una distribución llamada Ubuntu, una distribución de Linux llamada Ubuntu. Este entorno escritorio se llamó Unity y lo han usado durante muchos años, pero ahora lo han descontinuado. Querían que fuera el mismo entorno de escritorio para máquinas de escritorio, para móviles, para todas partes, pero han descontinuado el proyecto. Y bueno, aún siguen habiendo otros sistemas de escritorio, como podéis ver aquí hay un montón. Nosotros en concreto estaremos usando, tanto en la máquina virtual como en el servidor remoto, estaremos usando el entorno de escritorio más ligero de todos. Pero probablemente, los que ya habéis dicho que tenéis Linux en alguna máquina, pues tenéis probablemente el Unity, que es el clásico cuando se instala un Ubuntu a secas, pues aparece Unity, o algún otro, por alguna razón, a lo mejor tenéis algún otro. Esto viene a ser ahora GNOME, el entorno de escritorio de GNOME, un ejemplo, el entorno de escritorio del KDE. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona que se usa es el KDE, las máquinas que trabajamos con Linux de escritorio. El Unity, XFCE, el del entorno escritorio del ratón. Hay pocas diferencias, algunas se hacen más, los han adaptado para hacer más fácil a usuarios de Mac, otras para usuarios de Windows. Por ejemplo, quizá el KDE tradicionalmente tiene tendencia a asimilarse al Windows, ponen la barra de aplicaciones debajo, con el menú de inicio abajo a la izquierda y una serie de iconos y botones parecidos para los que trabajan con Windows se encuentren más como en casa, en la distribución de los iconos. En cambio, el XFCE quizá tiene tendencia a querer parecerse a Mac con la barra arriba y los botones y alguna cosita más, pero bueno, más o menos. Al final son cosas que se pueden cambiar. La barra de aplicaciones, la barra esta se pone arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, uno puede poner varias barras de aplicaciones diferentes, etcétera.
¿Qué es? He introducido antes brevemente una distribución de Linux. ¿Qué es esto de una distribución de Linux? Pues bien, para hacerlo, para facilitar que otras personas puedan usar Linux, la gente se coordina y hace, vale, vamos a permitir que la gente pueda ver como colecciones de estas 4 cosas que hay aquí abajo. Del kernel de Linux, de una serie de módulos, por ejemplo, el driver o el módulo para entender el chip de Wi-Fi, la conexión de Wi-Fi del ordenador. Que a veces esta parte de conexión de Wi-Fi o la tarjeta gráfica son cosas que realmente las que venden. Las tarjetas gráficas o chips de Wi-Fi a veces las hacen propietarias y van en el código fuente, que te da como un módulo que sirve, un driver que te sirve para usarlo, tanto en Windows, en Linux y demás. Entonces, para facilitar el uso a los usuarios mortales, pues se suelen juntar el kernel de Linux, los drivers estos necesarios para que vaya la tarjeta gráfica si no puede ir con un driver libre, o el módulo o el chip de conexión a Wi-Fi, etcétera, etcétera. Va con estos drivers. El resto de programas del sistema GNU, con alguna serie de cosas extras y el entorno de escritorio. Todo esto juntito hace una distribución de Linux. Y distribuciones de Linux hay unas cuantas, de nuevo, porque para gusto, pues tantos como colores, ¿no? Y hay varias familias de distribuciones de Linux. Algunos sonará esta distribución Ubuntu, la segunda, Ubuntu quizá, porque se ha popularizado bastante. En algunos entornos profesionales se suele usar quizá Red Hat. Red Hat, que fue una de las primeras distribuciones de Linux, además que cotizó en bolsa y que tuvo bastante fama porque se puso a nivel profesional, a dar soporte profesional a empresas que cotizaban en bolsa también. De Red Hat se hizo una versión libre llamada CentOS, que no está aquí listada, CentOS, que también en máquinas, en aplicaciones quizá de industriales se suele usar bastante. Y Fedora es la versión libre del Red Hat y del CentOS, que quizá también habrá gente que use. Bien, muchas familias de distribuciones, pero al final vienen a verlo, habitualmente suelen haber 2. La gente suele usar Fedora si lo usa para su máquina personal de casa, o Red Hat si es profesional, o CentOS si es en una máquina de trabajo corporativa o así, normalmente, o bien Ubuntu en otro gente que usa máquinas corporativas que opta por estas distribuciones o máquinas personales. Y aquí detrás hay una empresa que da soporte, Canonical Limited, la empresa de un multimillonario sudafricano que hace años se apuntó al carro a dar herramientas basadas en Linux a la gente de todas partes del mundo y de hacer soporte comercial, y esta es la distribución Ubuntu. Se basa en una distribución hecha por gente de manera autoorganizada y asamblearia alrededor del mundo llamada Debian, que algunos rumores dicen como que es la más estable, la mejor, bueno, para gustos, de nuevo, tantos como colores. Ubuntu, la empresa esta, se va en Debian para revisa alguna serie de paquetes y los verifica, y entonces da como la marca de calidad de Ubuntu sobre distribuciones de Debian que han revisado. En las escuelas, quizás si algunos de vosotros tenéis críos y van a las escuelas y demás, las escuelas públicas catalanas, pero el Departamento de Enseñamiento escogió hace años también una distribución de Linux. Primero hizo una basada en SUSE, y desde hace muchos años ya han hecho una versión basada en Ubuntu que le llaman Linkat, el Linux de las escuelas catalanas, pues una versión de Ubuntu modificada para escuelas, ya además. Dicho esto, a ver, me he consumido un cuarto de hora, me faltan, bueno, vamos más o menos bien por la mitad. Distribución basada en Debian, hemos dicho, desarrollada en Sudáfrica, esto ya lo hemos explicado. Alguna de las particularidades, ya en caso de dudas, si alguna vez queréis poneros Linux en alguna máquina, vuestra o del trabajo además, yo os animaría a poner Ubuntu, tanto la versión que queráis de Ubuntu, pero tanto en vuestras máquinas como contratar soporte comercial de empresas que den soporte comercial de distribuciones basadas en Ubuntu. En mi caso es el que llevo usando desde hace años en varios sitios, estamos muy contentos con los resultados. Y bueno, pero si por lo que sea tenéis que usar otra, pues la que sea otra. Pero bueno, para tipo personal además encontraréis muchísima documentación actualizada en varios idiomas y demás. ¿Qué tiene de peculiar Ubuntu? Que cada 6 meses saca una versión nueva y cada 2 años saca una versión de soporte a largo plazo. Por ejemplo, aquí viene el estado histórico de las primeras versiones que iban sacando. Pues en 2004, en estos códigos de aquí, 4.10, 5.04 y demás, corresponden. El 4 corresponde al año, fue 2004, y el 10 corresponde al mes, octubre de 2010.
hicieron liberaron la primera versión de Ubuntu. Luego, en abril de 2005, liberaron la siguiente. En octubre de 2005. Y luego ya en 2006, en este caso lo hicieron un poco más tarde, en junio, liberaron la primera versión de Long Term Support, LTS, Long Term Support, de la distribución de soporte a largo plazo que le daban soporte 3 años. Y por tanto estuvo hasta 2010, en el que volvió a salir la siguiente versión. Bueno, de hecho, salió la siguiente, la Long Term Support, en 2010 la siguiente, 2012 la siguiente, 2014, 2016, etcétera, etcétera. Y últimamente les dan soporte, aquí no están escritas, pero sería la 12.04, 14.04, 16, 18.04, serían las Long Term Support que les dan soporte, ahora les dan soporte durante 5 años incluso. ¿Qué significa esto? Que podéis tener instalado esta versión de sistema operativo y no tener, si instaláis por ejemplo ahora la versión nueva que ha salido de soporte a largo plazo, la 20.04 que salió en abril, pues podréis tener esta versión mantenida durante 5 años. El sistema operativo estará mantenido con actualizaciones, parches de seguridad y demás hasta 2025, cosa que es bastante. Y aparte habrá muchas facilidades para que podáis actualizar a la siguiente versión de Long Term Support, porque a los 2 años ya habrá salido otra y a los 4 años habrá salido otra. Es decir, tendréis 2 oportunidades de repesca para pasar a la siguiente versión Long Term Support, muy estable y demás, antes de que se quede el sistema operativo con el que estáis actualizando. Durante unos años fui usuario de Mac. Bueno, muchos años he sido usuario de Windows en la universidad y en casa y demás. Desde 2004 empecé a usar Linux y algunos años en el extranjero que trabajaban en Mac, pues fui usuario de Mac y luego también aquí con un portátil Mac, y me sorprendió desagradablemente con el Mac, que el hardware es fantástico, es una maravilla, pero que al cabo de un par de años ya me quedé un poco en un callejón sin salida, que tenía que volver a comprar sistema operativo para actualizar y si no ya los programas eran obsoletos. Esto nunca os pasará con una distribución de Linux, por ejemplo. Ahora hay algunas diapositivas que quizá ahora no entraré en detalles, pero me interesa que las tengáis como referencia. Las compilé manualmente a lo largo de los años en cursos de Linux que he ido dando, las he ido dando, de qué diferencias hay entre operativos Linux y Windows para el usuario final. En plan, todo esto está muy bien, pero ¿y luego qué diferencia hay? Si yo soy un usuario experto de Windows, ¿qué me puedo encontrar de diferente? O si yo soy un usuario experto de Mac, ¿qué me voy a encontrar de diferente? ¿Dónde están los archivos, las carpetas? ¿Qué cosas hay? Pues esto es un poco de resumen. No quiero entrar ahora a perderme en estos detalles, pero dudas que tengáis, por favor, ahora cuando llegue al final, volvemos a la diapositiva y preguntáis, el que os interese alguna de estas cosas que no entendáis. Si no, en la segunda hora cuando estemos practicando es posible quizá que volvamos a esta diapositiva o a la del Mac, para comentarlas. La primera, la diapositiva anterior era de las diferencias técnicas y esta otra es las diferencias filosóficas. Lo mismo pasa con Mac OS X, que de usuarios, el caso de mayúsculas, minúsculas, enlaces y de rutas, prácticamente todo es igual que en Linux, no hay diferencias. Cuando hay algunas diferencias las muestro más abajo. Y a nivel filosófico, pues es muy parecido a algún de software propietario y demás. Aunque, bueno, ya no tengo que explicar. Si sois usuarios de Mac, no tengo que explicarlo, que Apple ya hace todo el posible para dar un sistema operativo adaptado al hardware que tenéis, que saca el máximo de prestaciones. Y ya a este punto, entonces vayamos a ver al Linux en acción. Ahora, de nuevo, en el mundo ideal tendríamos acceso ya a la máquina virtual descargada para importarla. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿podéis levantar la mano los que sí que tenéis la máquina virtual descargada? El archivo OVA se os ha descargado completamente a vuestro ordenador. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Los que sí que se ha descargado completamente el archivo de vuestro ordenador. Bien, veo que no hay ninguna mano aquí puesta. Entonces, vale, podéis poner en el chat si va descargando, si hay algún porcentaje más o menos, qué porcentaje en el chat. ¿Podéis por favor escribir aproximadamente el porcentaje de descarga que ya lleváis para saber, hacerme una idea cuánto falta? Si ya vais por el 75%, el 50%, el 10%, más o menos orientativo, a ver si os falta mucho para descargar
el archivo de OVA o no. A ver, al chat. Si no nos hemos perdido. Me quedan 3 horas. Bien, bien. Ah, vale. Vale. Ya algunos llevan 3. Bueno, bien. Por lo tanto, vamos a tener que hacer plan B, 3 gigas de 6 gigas, y además el problema cuando se baja es que se consume el ancho de banda y os podéis quedar sin el vídeo, entiendo. Vale, por lo tanto, bueno, era una cosa que podía pasar. Por lo tanto, vamos a intentar el plan B. La sesión si no está grabada y luego podréis verla para repetir las cosas, pero vamos a intentar el plan B. Los que os sobre ancho de banda, dejarlo descargando, ¿eh? Si os sobra ancho de banda, dejar descargando el archivo este de máquina virtual. Si os dice 3 horas, no, pero si os sobra ancho de banda y ya lleváis 3 gigas, a lo mejor en media horita más lo tenéis descargado y podéis probarlo y demás luego. Por lo tanto, vamos a ir al plan B. Y para el plan B, me voy a volver para atrás. Y entonces me interesa que descarguéis, plan B, un programa para hacer conexiones remotas. Un programa que se llama X2Go. He vuelto a la diapositiva número 8. Por tanto, me interesa que vayáis a wiki.x2go.org. wiki.x2go.org. Vamos a ver, puedo yo mismo aquí ahora ponerlo. Vamos a ver. Voy a abrir otra pestaña. Si pongo la pestaña aquí, la pregunta del millón. No la estoy compartiendo porque estoy en pantalla completa, por lo tanto tengo que salir de la pantalla completa. Y entiendo que ahora podré mover esta otra ventana del navegador. Esta otra, aquí, correcto, a ver. ¿Por qué no lo estáis viendo? A ver, dejo de compartir y volveré a compartir. En teoría estaba compartiendo la pantalla, pero vamos a ver. Compartir, dejo de compartir y volveré a compartir de nuevo, a ver si puedo. Para poner una vez. Compartir una aplicación. En teoría, si dejo de compartirlo, bueno, veo por lo que sea, ahora mismo no estoy pudiendo compartir la otra ventana. A ver, compartir la aplicación, poner aplicación electrónica, vamos a volver a probar. Claro, tengo que compartir ventana, no puedo compartir pantallas. Sansera. Pestaña nueva, vale, voy a compartir el navegador. En teoría ahora, vale, he cambiado a compartir el navegador, por lo tanto, wiki.x2go.org, ¿era o no? ¿ORG? Sí, correcto. Por lo tanto, me interesa que vengáis a esta página a descargaros este software, el X2Go, para vuestro sistema operativo, para Windows o para el Mac o lo que tengáis. Si ya tenéis Linux, pues no hay problema. Clicáis al botón de descargar. Esto sí que debería ser más rápido porque serán algunas decenas de megas tan solo. Algunas decenas de megas. Mientras lo descargáis, de nuevo vuelvo a preguntar. A ver, antes entre unas preguntas y otras, os he preguntado quiénes tenéis acceso a Linux, pero no he hecho la pregunta directa. ¿Quiénes de vosotros ahora mismo tenéis acceso, estáis en una máquina Linux o tenéis acceso a una máquina Linux ahora? ¿Podéis levantar la mano los que ahora o estáis en una máquina con Linux o tenéis acceso a entrar a una máquina con Linux ahora? Vale, nadie. Por lo tanto, X2Go. Vale, en cuanto lo tengáis, el programa X2Go. Vale, Nuria levanta la mano, vamos a ver. Me voy al chat. ¿Has escrito algo en chat? No, vale. Nuria Sánchez, ¿significa que estás en una máquina con Linux? A ver, te bajo la mano, perdona. Nuria Sánchez, ¿estás en una máquina con Linux? Sí, vale, Nuria, perfecto. Es la que no tenías micrófono. Aquí hay una web que te permite abrir un terminal Linux online. Doc terminal. Bueno, sí.
A ver, en el chat, Biel al rescate. A ver, ¿qué es esto? Online Linux Terminal. Run Terminal no, está bien. Y se puede, a ver, y se puede... Qué bueno, hay alguien que está compartiendo aquí como a create an account. Bueno, si podéis seguir con el descargar el X2Go e instalarlo. Vale, sí, ahora veo. Vale. Entonces, gracias bien, lo pondré igualmente. Copia el enlace. Es la segunda elección, Load X2Go client Windows 7 and later. Sí, elegir vuestra versión de sistema operativo. Es decir, install X2Go client server. Tenéis que instalar el cliente. Installing, o download. Sí, la segunda opción, download installer. Download installer para Windows o para OS X, en función de la versión que tengas. Exacto. Esto bajará un setup.exe. Entiendo que en vuestra página podéis instalar software. Vale. Y además pondremos el enlace que ha puesto Biel, por si acaso. Así tendremos un plan C. Gracias, Biel. Me da un error, dice que Windows no es seguro, por eso lo rechazó. Vale. Tosca, no es seguro. Supongo que el propio Windows deberías poder cambiarle la configuración para poder ejecutar, para poder instalar, para poder ejecutar el archivo instalable. Si se escapa aquí del objetivo de esta sesión. Si no, ahora no encuentras cómo poder instalarlo desde Windows, pues recomiendo el propio enlace que ha puesto a Biel. Vuelvo a verlo, el enlace que ha puesto Biel. Es una página web, ahora en pantalla, para los que no podáis usar el... ¿Sí? ¿Alguien ha abierto el micro? Vale, para los que no podéis usar X2Go, existe la manera de ejecutar el terminal desde aquí. Probablemente no permitirá abrir programas gráficos, pero algunas cosas, por lo menos por consola, se podrán ejecutar. Por lo tanto, lo voy a abrir también, por si acaso, para poder ver lo mismo que estáis viendo vosotros. Welcome to GoCalc. Esto ya ha entrado ya hace un momento, 2 minutes ago. Vale. Entonces, los que ya tengáis, si podéis, los que ya tengáis el X2Go instalado, si podéis ponerlo en el chat. X2Go instalado, si podéis confirmar en el chat que ya lo tenéis instalado. Almudena levanta la mano. Vale, entiendo que al levantar la mano es que ya lo tienes instalado. Entiendo, Almudena. Vale, Olga Campos instalado. Si lo podéis poner en el chat, Almudena, así me aseguro que luego puedo mirar quién lo tiene instalado y quién no. Enrique, Olga, perfecto. Entiendo que Almudena también. Vale, perfecto, gracias. Vale, como el tiempo se va volando, vamos al grano. Decimos si no que esto lo podremos consultar luego. Por lo tanto, nos vamos a ir a abrir el programa. Y ahora tengo que salir de aquí y volver a compartir otra cosa diferente. Es decir, a ver, puedo darle de nuevo a compartir los apuntes. Quizá compartiré los apuntes. Estoy de nuevo compartiendo los apuntes. Cuando ejecutáis el programa de X2Go, os debería aparecer una ventana parecida a esta de la izquierda, esta azul, de aquí de la izquierda, ¿sí? En el que todavía no tenéis ninguna sesión creada. Todavía no tenéis ninguna sesión de conexión de X2Go creada. Podéis ir al botón de Samuel, perfecto, instalado. Podéis ir al botón, debajo de los menús donde dice Session, hay un botón que debe de decir algo así como New Session o New Preferences o algo así. ¿Sí? Le dais al botón y entonces os aparecerá algo así como esto de aquí, que estaba en la diapositiva anterior. Algo así como lo que está en la diapositiva 8. Es decir, os dirá Session Name, poner lo que queráis. Por ejemplo, el servidor datascience.
seeds 4c, seeds de semillas, seeds en inglés, seeds4c.org, seeds4c.org es un dominio mío, datascience.seeds4c.org es donde tengo puesto esta máquina virtual. Más abajo, el icono lo dejáis como está, no hay que cambiar nada. El path, la ruta también lo dejáis como está. Donde dice server, host, ponéis datascience.seeds4c.org. Lo tenéis escrito en la diapositiva número 8. A la derecha también, en color azul. Y entonces, como login y password, podréis entrar con datascience, que para los que estéis bajando la máquina virtual, o si la bajáis luego, es el mismo usuario y contraseña que hay en la máquina virtual, esta de VirtualBox, con la que podréis trabajar localmente, y usar todos los recursos de vuestra máquina. Datascience de usuario, datascience de contraseña. Credenciales privadas al final no he usado, espero que con el genérico hubiera, y que con la máquina virtual más adelante descargada ya podáis funcionar. Si no, pues ya lo miraríamos a ver. Pero la idea de esta máquina virtual no tiene bastantes recursos para que podáis poner a trabajar todos, a hacerle sacar humo todos a la vez. La idea es que tengáis vuestra máquina virtual local en VirtualBox en vuestra máquina. Pero para probar y entrar y ver, incluso para ahora mismo, pues espero que sirva. Y por último, abajo de todo dice Session Type. Session Type. Elegir en el menú desplegable, elegir el entorno de escritorio LXDE. El tipo de sesión, estaréis eligiendo usar el entorno de escritorio el que tengo instalado, el LXDE, el Lightweight. Dicho esto, le podéis dar a OK para grabar, y entonces os aparecerá, una vez grabado, os aparecerá a la derecha una casilla como esta de aquí de la captura de pantalla de la izquierda. Data Science Seeds 4C, bla, 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 Data Science. Clicar sobre la casilla, clicar sobre el dibujito, si queréis, del osito este o la casilla, y esto os debería iniciar la conexión y os preguntará la contraseña. Habéis puesto como usuario Data Science, pues como contraseña pondréis también Data Science. Y una vez se completa la conexión, que tardará pues a lo mejor 15-20 segundos, depende del ancho de banda, veréis lo que estáis viendo aquí en la captura de pantalla que pone un número 2. Estaréis dentro del ordenador virtual con LXDE y el menú este de entrada. Vamos a ver. Me interesa ahora sí en el chat que si tenéis algún problema lo comentéis, o incluso si ya una vez hayáis podido entrar también que lo indiquéis. En plan, ya he entrado y que estéis dentro como Data Science. El primero que entre no tendrá problema de entrar, tardará pues eso, 15-20 segundos o algo así y estará dentro. La segunda persona que quiera entrar probablemente ya le dirá que hay una sesión iniciada. No me resuelve el servidor bien. Vale, volver a aseguraros que tenéis bien escrito el nombre del servidor. datascience.seeed s4c.org. El nombre sobre el servidor bien y que cuando está Exence Server. En el tipo de sesión tenéis que elegir LXDE. Y si no, ahora mismo voy a probar yo mismo. A ver, salgo de aquí, abro el X2Go. Vamos a ver, ¿dónde tengo el X2Go? Aquí. Por lo tanto, comparto la pantalla del X2Go Client. Vale, estoy compartiendo la pantalla del X2Go Client. Entro como Data Science. En teoría, si estáis viendo en mi pantalla, ahora os dirá algo así como ya hay una sesión ejecutada, alguien ha conseguido entrar, perfecto.
El resto de personas, para no machacarnos, abramos una nueva sesión. Es decir, si cuando entráis, hay uno que ya está dentro, quien sea, fantástico. Los siguientes, cuando veamos esta pantalla, le damos a conexión new o nueva. En función del idioma os dirá algo así, new, nueva. Yo voy a entrar con una nueva sesión. Entraré con una nueva sesión de X2Go a la misma máquina con el mismo usuario, que esto también lo permite. Así al menos en teoría no nos estaremos machacando. Si abrimos un programa, pues cada uno lo tendrá en su entorno de su sesión concreta. A ver, entonces ahora tengo de nuevo, se me ha abierto otra ventana. Cambio la ventana compartida para que podáis ver lo que tengo compartido. Data Science, esta de aquí. Y como podéis ver, estoy dentro. Estoy dentro de la máquina. Entiendo que habrá alguien más. A ver. Vamos a ver. Tenemos aquí Data Science, algunos estoy haciendo X2Go Client, tenemos varias sesiones, vale. Por favor, si podéis informar en el chat los que ya hayáis podido entrar. Almudena, que decías could not start this 11. Vale, Samuel, que eres puesta adentro. Enrique, si puedes volver a probar asegurándote que has escrito bien el nombre del dominio. Y de Almudena. Enrique está mirando, perfecto. Almudena, could not start. Me interesaría que compruebes que has elegido LXDE como el entorno de escritorio. LXDE, Almudena, como el entorno de escritorio. Yo ahora salgo. A ver, bueno, no, salgo no como vosotros, debo estar dentro como vosotros. Vale, voy a compartir de nuevo los apuntes, dejo la sesión, a ver. Salgo como usuario. Y ahora vuelvo a compartir los apuntes. Vuelvo a compartir los apuntes. Aquí estamos. Vale. A ver, Almudena, si tenemos aquí ahora ya más suerte. Session Type LXDE. Olga dentro, perfecto. Bueno, está funcionando mejor de lo que me pensaba. Muy bien. Almudena, me interesa feedback. A ver si consigues. Me quedan 2 minutos de descarga. Ah, vale, vale. Bueno, de todas maneras, vale. De todas maneras, Almudena, si puedes, si tienes ya el X2Go, si puedes entrar, porque aunque te queden 2 minutos de descarga, importar la máquina virtual te puede tardar 5 o 10 minutitos, importarla en tu ordenador local. Por lo tanto, me interesará que, aunque lo tengáis importando, que podáis probar cosas. Por lo tanto, interesa ver que puedas entrar. Si no, pues haremos, los demás, los que no puedan entrar, mirarán, ¿no? Pero me interesaría el máximo que puedan entrar. A ver, hemos dicho que Samuel, Enrique, Olga dentro, Almudena probando, hasta 9 faltan 5 personas. Hasta 9 faltan 5 personas. Tosca, veo que no has podido, ¿no? Entiendo entrar. Tosca supongo que no ha podido. ¿Quién quedaba? Tomás, no sé si has podido instalar. Pausa Torra, tampoco he oído nada tuyo. Campos nucleares, vale. Vale, si no, igualmente seguiremos, ¿eh? A ver. Tosca, no me deja descargar. Estoy con el sitio web que compartió Biel. Vale, bueno, perfecto. Ah, Pau, vale, perfecto. Vale, ya tenía su punto. Antes he preguntado si alguien trabajaba con Linux y veo que has levantado un poco la mano y no te la he visto. Pero bien, ya, perfecto. Y Enrique dentro, bueno, bien, perfecto. Vale. Adelante, seguimos entonces. Seguimos. De nuevo, si escribís algo en el chat y no lo he visto distraído, si no, activar el micro, no hay problema, que tampoco somos tantos. Decíamos, estamos dentro, una serie de diferencias, bla, bla, bla. Ejecuciones por línea de comandos. Vamos un poco retrasados, pero bueno, bien. Al menos ya dentro de los problemas pues estamos dentro.
Abriremos un terminal, podremos abrir un terminal para ejecutar instrucciones. De hecho, hay varios tipos de conexiones. Nos podemos conectar entre dos máquinas diferentes por shell, lo que se dice shell, que es como una conexión por terminal shell segura, o secure shell en inglés, SSH. Es la manera segura de conectarnos entre servidores, de manera que hasta podemos conectarnos sin usar la primera vez usando contraseñas, si hace falta, para poner unas llaves de seguridad, y luego ya nos conectamos a través de llaves de seguridad, de un par de llaves privada y pública. Se escapa del objetivo de esta sesión explicar cómo funciona el protocolo de Secure Shell, pero que sepáis que es una manera de conectarse de forma segura entre máquinas. X2Go utiliza una manera de conectarse por Secure Shell, pero con programas gráficos. Otra manera de conectarse tradicional es FTP, para transferir archivos de manera no segura, y luego está el Secure FTP o Secure Copy, que es para hacer como el File Transfer Protocol, el FTP, pero de forma segura. Otras cosas que podemos ejecutar, muy sencillo, Whoami, para que nos diga quiénes somos nosotros. Dentro del terminal, Whoami. Ahora aquí tenemos una serie de instrucciones que podemos ejecutar en el terminal. A ver, ¿cómo abrimos una ventana de terminal? Me vuelvo a compartir la máquina. A ver, el X2Go, lo tenía por aquí abierto, creo. Vamos a ver. No, he salido. Vuelvo a entrar y ahora entraré como yo. Pregunta del millón. Entro como yo. La pregunta del millón. Entonces, algunos de vosotros habéis entrado como Data Science. Deberíais tener abajo a la izquierda el menú. Podréis abrir el menú gráfico que os dirá pues diferentes programas que están instalados. Aquí hay pocos programas instalados porque es solo una máquina virtual pequeñita para demostración, pero no están, hay pocos programas instalados. A ver, bueno, veo perfecto que aquí ya hemos hecho cosas. Este debí ser yo el último día que entré. Vale, cuando estamos dentro, espera, a ver, cuando estamos dentro, vuelvo a compartir Data Science. Vale, estoy compartiendo ahora aquí que estoy dentro de la máquina virtual, ahora sí. Entonces tenemos el botón, como en cualquier sistema operativo habitualmente, botón del menú de inicio. Indica solo los programas instalados, que son poquitos, hay algunos por aquí muy poquitos y livianos. Y he puesto un enlace directo a una ventana de terminal. El tercer icono este de aquí, el de la ventanita negra, ya se os abre una ventana de terminal. En el que podemos decir Whoami. En mi caso, como he entrado como usuario Xavi, me responde Xavi. Vosotros si escribís Whoami os dirá evidentemente que estáis como otros usuarios, como el usuario Data Science. Y ahora aquí podemos podemos ir ejecutando toda otra serie de instrucciones para ver diferentes cosas. Por ejemplo, a ver, de los apuntes, teníamos por aquí en los apuntes, a ver, que me vuelvo para atrás de los apuntes, no lo estoy compartiendo, pero teníamos ls-l o ps. ls-l, a ver, con ls es el comando para listar. Lístame, indícame, hazme un list de las carpetas y directorios en los que estoy. Y le puedo decir, ¿pero dónde estoy? En este caso hay un montón de listados de instrucciones de Linux que permiten hacer las cosas básicas. Por ejemplo, con pwd Power Directory. Os dice dónde estáis. Estoy en home/Xavi. Y en esta carpeta /home/Xavi, cuando hago ls, me dice los archivos y carpetas que tenemos. Y si verlos en formato lista, pues le digo, muéstramelos con espacio -L. Muéstramelos en formato lista. Y me dice cada una de estas cosas, la primera letra de lo que me está diciendo me dice si es un directorio, la D, si es un enlace, un link, una L, o si no me dice ni una D ni una L aquí, me dice que esto es un archivo ejecutable de Debian, de Ubuntu, el RStudio Server, por ejemplo. En vuestro caso, pues lo que sea. Todo esto es para ejecutar instrucciones por línea de comandos, de terminal. En muchos casos ya hay programas que os permiten acceder sin tener que abrir la línea de comandos. Por ejemplo,
para navegar por los archivos, pues hay un navegador de archivos, que es hay un enlace aquí que dice File Manager, PCman File Manager. Y al clicarlo, pues ya me abre un navegador de archivos gráfico, pues como en cualquier otro sistema operativo, que puedo acceder con algunos enlaces a cosas, las carpetas pre-creadas, o si tengo cosas en el escritorio que no tengo nada, si tengo algo en la papelera que no tengo nada, o bien aplicaciones, esto es al estilo Mac, hay un enlace de aplicaciones, dice que aplicaciones algunas que por aquí puestas, que es el menú de aplicaciones, o bien podríais hasta incluso acceder a otros discos. Ubuntu, ¿este qué es? Son otros discos que ahora, vale, y ahora no quiero montar, se podrían acceder a otros discos y demás. Por lo tanto, desde aquí mismo podéis ver también la ruta donde estáis y qué archivos tenéis, se podrían instalar programas y demás. A ver, ahora es este punto en el que podríamos estar explicando y practicando cosas diversas por consola o programas gráficos, pero se nos podría ir perfectamente media hora. Y ahora me interesa, por favor, abrir micrófono o el chat, los que no podáis, e indicar qué cosas queréis de las que están en las diapositivas, si hay alguna que queréis que hagamos especial hincapié, si no, acá sí que avanzaríamos más adelante a la segunda parte, a la media hora que queda para comentar los temas de administración, porque el tiempo se va volando. Tony Monleón me comentó que teníamos 2 horas, o sea, hasta las 6. Entiendo que hasta las 6 faltan 40 minutos. No hemos hecho ni la pausa para la publicidad. Por favor, sentiros libres de abrir el micro, que es que si no, voy ahora a poder estar usando el tiempo en cosas que a lo mejor ya sabéis y estar predicando a conversos y no estaríamos usando el tiempo de la manera más provechosa para vosotros. Me vuelvo, por ejemplo, a los apuntes. Si no me decís nada, me vuelvo a los apuntes. Si nadie dice nada, entiendo que quizá pues realmente tenéis ya soltura o es fácil, cosa que pues es normal. Pero bueno, me vuelvo a los apuntes. Podríais probar esta serie de instrucciones. PS para ver procesos, processes. DF para ver el disco libre, disk free. En esta máquina virtual creo que le di 150 gigas o algo así. O sea, a lo mejor le quedan ahora 120, 130, no, 150 o 100, ya no me acuerdo, pero debería haber bastantes gigas libres. Por si realmente alguien necesitase ejecutar cosas, necesitase espacio. Top es una instrucción sencilla para ver los procesos que se están ejecutando en memoria ahora mismo. Tree es un comando de un programa especial que se ha de instalar para poder ver el árbol de directorios en el que estáis y los hijos, carpetas hijas, por terminal. Y luego hay otra serie de combinaciones de cosas que se pueden hacer, como por ejemplo do disk usage de espacio punto, que vendría a ser, dime, el uso del espacio de esta carpeta y las hijas, espacio -h para humans, es decir, escribir si son gigabytes, megabytes o bytes, etcétera. Y luego, fijaros que aquí son instrucciones que he puesto una barra vertical. Una instrucción, aquí antes también. Barra vertical, que es un pipe, lo que se llama un pipe, que es para decir, con la salida de la primera instrucción, haz esta segunda cosa. Aquí le he dicho, hazme un tree, y con la salida del tree, del árbol de directorios desde esta carpeta y sus hijas, luego hazme un head. Quédate con las 5 primeras líneas. Head es para que se muestre las 5 primeras líneas del comando anterior. Pues con esto haríamos disk usage, muéstrame en la carpeta en la que estéis todo lo que se está usando, podría ser en la raíz del sistema operativo o de vuestra máquina, y os diría cuánto ocupa cada carpeta y cada archivo hasta todos los niveles que estaría descendiendo, y luego le diríamos, además, barra vertical, o sea, pipe, grep espacio G, para decirle, búscame y quédate solo, muéstrame solo los que tienen la letra G mayúscula de gigabyte, o porque en el nombre de archivos muestra una G mayúscula. Esto es una manera muy sencilla de decir, muéstrame los que tienen gigas, o si hay alguno por ahí es un falso negativo, pero es una sintaxis muy sencilla y fácil de recordar para poder buscar dónde tenéis el espacio ocupado de la máquina.
Luego hay otros programas de consola como el Nano, que permite editar archivos desde consola. Avanzamos. De nuevo, si nadie dice nada, entiendo que esto está demasiado sencillo, o porque habéis trabajado alguna vez, o porque ya tenéis y demás. Podemos ejecutar otras instrucciones como ping a Google. En el terminal podemos decir ping espacio google.com. Ping es una instrucción de Linux para mirar si un servidor está vivo o está muerto. Es como tocarle, hacer ping, tocarlo, y si responde, diría pong, pues el pong no es más que una línea en la que responde el servidor y dice su IP de Internet, su dirección de Internet, y dice el número de paquetes que devuelve. Si no conseguimos oír nada de retorno, es que ese servidor está caído. ifconfig es otro comando útil para ver la configuración de la máquina o del servidor, qué dirección de IP tiene, etcétera. Habría muchos. Hay otra diapositiva en la que pongo un enlace donde hay otra serie de comandos útiles de Linux, pero por internet podréis encontrar manuales muy completos, quien quiera o quien necesite ir a versiones muy exhaustivas de comandos por consola. Por suerte, cada vez hay más programas gráficos que permiten hacer muchas tareas, entonces cada vez hace falta recurrir menos a los programas de consola, a no ser que tengáis que hacer instrucciones o comandos muy específicos en servidores que no tienen programas gráficos, que también puede ser el caso, que muchos servidores, para aprovechar todos los recursos en computación, no tienen programas gráficos, no tienen ventanas gráficas y se ejecuta todo por consola. Depende, esto es de vuestro caso y demás. Luego hay alguna serie de comandos. Algunos comandos, si los ejecutamos con la palabra sudo delante, se estarán ejecutando como si fuéramos administradores. Sobre esto volvemos más adelante en el apartado de administración, que de hecho será un momentito, que es la segunda parte de hoy. Y los editores ya los hemos mostrado. Y luego otros programas de consola, pero que ya permiten más interactividad, y hasta que los dos primeros, htop y mc, son dos de mis favoritos, que son de consola y permiten incluso el uso del ratón. htop creo que también, si no recuerdo mal, y son muy útiles. El htop para poder ver los procesos del sistema y poder matar si un proceso se ha quedado colgado, o si queréis eliminar alguna otra cosa, o ver qué programas están consumiendo la RAM o la CPU de vuestra máquina o del servidor, es muy útil. Y MC Midnight Commander, para mí es un programa que lo recomiendo hasta la saciedad, en servidores sobre todo, porque es un programa que permite moverse en el servidor a través de un terminal, por lo tanto es muy liviano, muy ligero, y es de dos ventanas, permite moverse de una ventana a otra y decirle cópiame de aquí a aquí, o hazme un enlace simbólico de aquí a aquí, o etcétera. También permite incluso, bueno, toda una serie de instrucciones de shortcuts, de atajos, que es como los que se usaban antaño con el Norton Commander, a los que os suena este programa de hace algunas décadas. Y también tienes a la versión de servidor, sería Midnight Commander, y luego hay una versión de entornos de escritorio que se llama Crusader, para KDE, que es fabulosa, o para Windows Total Commander, que es una versión freeware que también existe y permite trabajar con dos ventanas y es muy útil para muchas tareas de administración de la máquina. Otros programas, como el que conocéis y usaréis, sería Python o R. Por lo tanto, si en un terminal ejecutáis R mayúscula, a secas, con eso estaréis abriendo R por consola terminal, que en el caso de algunos servidores es la manera de poder lanzar instrucciones o entrar en una consola interactiva o en clústeres de trabajo. Podréis entrar para abrir consolas interactivas, o bien con R command install o batch para ejecutar otras instrucciones. Un comentario aquí: para ejecutar tareas en serio o en paralelo, se escapa del objetivo de esta sesión. Esto es una captura de pantalla del Midnight Commander, que decía que no me cansaré de recomendarlo hasta la saciedad. Me sorprende siempre mucha gente acostumbrada a Linux y que no está acostumbrada a usar este tipo de programas de terminal, que te hacen la vida muchísimo más sencilla, fácil y eficaz en tu trabajo. Y ocupan muy poquito, no sé si son 40K o algo así el programa el Midnight Commander, para instalarlo. Suele estar en los repositorios de programas para instalarlo. Más información, aquí algunos enlaces más. Casi todos son de applyedr.com, applyed-r.com, porque de hecho en el mundo de R es cierto que muchísima gente también trabaja con Linux, también con Windows y Mac,
pero he encontrado, por ejemplo, estos tutoriales diversos que os pueden ser de ayuda como complemento para continuar a partir de esta presentación breve y sencilla. Los escenarios pueden ir a dar muchísimas más alas para continuar luego, porque es que ahora ya se escapa el tiempo y ahora tendríamos que continuar con la siguiente parte. Son las 5:30, quizá 1 minuto, yo tengo la boca seca, tardo 2 minutos en ir a buscar un poco de bebida y vuelvo. Si alguien quiere hacer una parada breve, bebida, lavabo, vuelvo en nada, menos de 2 minutos estoy aquí de nuevo, que tengo la boca seca. Listo. Estamos de regreso. A ver, chat, si ha habido algún comentario, alguna pregunta, Vamos a ver, dentro, perfecto. Entonces, en este momento, a ver, máquinas virtuales. ¿Cuántos tenéis la máquina virtual descargada? ¿Podéis levantar la mano, por favor, los que tenéis la máquina virtual totalmente descargada? La máquina virtual me refiero al archivo OVA. Almudena lo tiene, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, haremos la explicación brevemente de qué hacer con el archivo. Esto quedará grabado, así luego lo podréis ver. Esta media hora será de nuevo una pincelada, algunas pinceladas de tareas habituales de administración. Evidentemente, trabajar de administrador de sistemas conlleva pues dominar más herramientas, incluso hasta a nivel de servidor, por consola, me refiero a algunas de estas tareas, pero aunque no seáis administradores de sistema, interesa que sepáis algo más de cómo usar algunas de estas tareas, porque incluso habrá programas gráficos que os ayudarán. Por ejemplo, el tema de backups o permisos de usuarios, gestión de paquetes y programas y demás. Vamos para allá. Instalación, paquetes, usuarios, permisos, devices, conexión de discos y demás. Backup, seguridad, computer, gestión de clientes y servidores y clusters. Bueno, evidentemente como en cualquier sistema operativo uno empieza como usuario novel, principiante, y poco a poco va cogiendo más experiencia. En el caso de que quisierais instalar sistema operativo Linux, me salto esto, vale. En el caso de que quisierais instalarlo, hay varias maneras. No me lo salto, lo comento y vamos a la siguiente, que es la parte de importarlo. Se podría instalar en vuestro ordenador o en un servidor a partir de un Live CD o Live DVD, que cada vez se estila menos, o bien de un disco USB que se ha preparado para hacer una instalación en vivo, Live USB, incluso ejecutarlo desde un USB sin instalarlo en el disco duro de vuestro ordenador. Iría un poco más lento, pero se podría usar. Bien, se puede instalar en el disco duro, que es más eficiente usando tu hardware, el disco duro, la CPU, la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. Y lo puedes instalar al lado de tu otro sistema operativo instalado, sea Mac, Windows o alguna otra cosa. Puedes elegir, cuando arranques el ordenador, podrás elegir con qué sistema operativo quieres arrancar. Otra manera de instalarlo puede ser instalarlo en un disco USB o en un pendrive, hacer como una instalación, no live, sino instalación definitiva en un disco USB. No es lo más frecuente, pero en algunos casos se ha hecho. O bien instalarlo en una máquina virtual local o en una máquina virtual remota. En nuestro caso ahora estamos en esta parte, es decir, en la máquina virtual local podemos instalarlo desde un archivo ISO. El archivo ISO es el archivo comprimido, que es una imagen de CD o de DVD,
o bien desde una máquina virtual previamente exportada, que en el caso de VirtualBox se puede grabar como archivo OVA, Oracle Virtual Assistant será, o Access, o no sé cómo Virtual, no me acuerdo qué es la A, pero vamos, que es una correcto, Appliance, Oracle Virtual Appliance. Por tanto, ¿qué es lo que he hecho yo? De un archivo .iso de instalación de Ubuntu, para ser exactos, del ligero, lo instalé en una máquina virtual VirtualBox, le instalé el R, una serie de programas demás, lo adapté, creé el usuario Data Science y luego lo exporté como archivo OVA para que lo pudierais importar vosotros en vuestro VirtualBox. Esto será lo que haremos ahora en el paso siguiente. Otra manera de instalar también sería, antiguamente se podía instalar en Linux una cosa que le llamaban AndLinux o CoLinux, que era un Linux que se instalaba sobre Windows y podía vivir en paralelo al Windows. O sea, arrancabas Windows y de hecho en paralelo tenías el Linux que tenía los dos sistemas operativos que ejecutaban a la vez, aunque esto hace años ahora ya no está mantenido, el CoLinux sino que el propio Microsoft ha hecho algo parecido. El propio Microsoft, como está perdiendo cuota de mercado con el tema del Linux desde hace años, ya cada vez lo está haciendo más fácil para que se pueda usar Linux desde el propio Windows. Y desde Windows 7 y ahora mejorado con Windows 10, sin tener que salir del sistema operativo, si tenéis cuenta de administrador, podéis instalar lo que ellos llaman el Windows Subsystem for Linux, el WSL. Se puede buscar, luego hay una diapositiva donde pongo más información de enlaces y el propio Microsoft da enlaces sobre cómo instalarlo. Todavía es un poco limitadito, no permite ejecutar programas gráficos, pero Microsoft está poniendo las pilas, como decía, para no perder cuota de mercado y permitirá más adelante, ya ha anunciado que permitirá en breve, dicen, poder ejecutar programas gráficos de Linux sobre Windows a través de este subsistema. ¿Vale? Este es un poco el futuro que están diciendo para que no os vayáis, usuarios de Windows, no os vayáis, quedaros que más adelante tenemos algo de Linux, los que queráis. Aunque, como podéis imaginaros, sería tener dos sistemas operativos ejecutándose a la vez, Windows y Linux, por lo tanto la máquina tendrá un rendimiento peor porque estará ejecutando dos sistemas operativos a la vez, aunque vosotros tan solo estéis probablemente usando uno de ellos en cada momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice antes? Estas son imágenes del VirtualBox, del programa VirtualBox, que es un programa de Oracle para gestionar máquinas virtuales. Lo importé, lo modifiqué y luego lo exporté como máquina virtual OVA, este archivo que vosotros habéis, Almudena, te has descargado y el resto os estáis descargando todavía. En el caso... no me quiero extender aquí ahora porque esto se nos va a ir ahora mucho tiempo. A las máquinas virtuales se le puede incluso añadir el soporte para el USB. Es decir, desde la máquina virtual, cuando la tengáis importada y trabajando, podréis decirle de poder al USB desde dentro de la máquina virtual, o a carpetas compartidas, o en teoría incluso quizá hasta la impresora o el altavoz, pero bueno, esto quien quiera entretenerse un ratito. Lo que sí que es útil desde dentro de una máquina virtual, por ejemplo, aquí estoy dentro del programa Oracle VirtualBox, dentro ya estoy en la máquina virtual que he abierto, y puedo indicarle de tener el portarratalls, el portapapeles, el clipboard, tenerlo compartido entre el sistema anfitrión y el sistema huésped, para poder compartir cosas copiar y pegar entre la máquina huésped y la máquina anfitriona. Y dicho esto, supongo, Almudena, tú ya tienes el archivo y el resto cuando los tengáis. Diapositiva 47, diapositiva 47. Os hará falta instalaros el programa VirtualBox, de nuevo, en el archivo de introducción del curso que os pasó Tony, ya lo indicaba, que os teníais que instalar el programa VirtualBox y bajaros la imagen, el archivo OVA y VirtualBox. Si Almudena tú tienes, o para cuando tengas el programa VirtualBox, una vez instalado, que no tiene ningún problema VirtualBox, le dais a importar una aplicación virtual, a Virtual Appliance, importar una Virtual Appliance, y elegís el archivo OVA, que os habéis descargado y deberíais poder darle el botón de importa.
y esto se estará a lo mejor 10 minutos, un cuarto de hora, tarda un ratito, porque estará convirtiendo ese archivo comprimido OVA, lo estará convirtiendo a una máquina virtual para trabajar en vuestro ordenador. Y un pequeño apunte, sobre todo si estáis en Windows. Si veis una imagen como esta imagen que tenemos aquí en la diapositiva, a lo mejor si está muy pequeña no se lee, os la leo yo, dice VTX de Virtualization Technology, VTX, o AMDV, AMDV, el sistema de virtualización de AMD, dice Hardware Acceleration is not available on your system. Certain guests require this feature and will fail to boot without it. Es decir, la BIOS, que es aquel menú de color azul normalmente en los PCs, en la mayor parte de PCs cuando arrancáis con ellos, en la BIOS hay una opción en la que se le puede permitir a ejecutar máquinas virtuales. No sé por qué razón, con los años, cada vez esto viene deshabilitado. En algunas marcas de ordenadores lo deshabilitan por omisión. Si es vuestro caso, necesitaréis habilitarlo para poder ejecutar máquina virtual y además para poder usar más de una de las CPUs de vuestro ordenador. Aunque tengáis una con 8 CPUs, si no tenéis habilitado esto del VTX Hardware Acceleration, no podréis usar más que una sola de las CPUs, por ejemplo, más que uno de los procesadores, aunque tengáis 8. O sea, merece, si os da algún problema o no podéis elegir más de una CPU, o bien os dice que una ventana de que os dice que no está disponible la aceleración de hardware, tendréis que entrar en la BIOS, para acceder a habilitar esta opción. Esta captura de pantalla de color azul no es más que una BIOS de un ordenador cualquiera. Normalmente al entrar en el ordenador os dice aprieta F1 para opciones, o F2, o F8, o F12. Depende, cada ordenador dice qué teclas se han de apretar para acceder a las opciones del sistema, y una de las cuales será la BIOS, este menú que suele ser azul. Y buscando por aquí encontraréis una opción de seguridad del sistema que dirá Virtualization Technology o algo así, y tenéis que ponerlo en habilitado, enabled, para poder elegir luego más de un procesador y más de un procesador de vuestra máquina y RAM, para poder dar más RAM de la que venía por omisión. Sí, espero que se entienda, avanzo. Lo mismo si queréis habilitar o deshabilitarlo, una vez habilitado en la BIOS, tenéis que habilitarlo en las preferencias, en los parámetros de la máquina virtual, en el apartado de sistema, aceleración, donde dice virtualización de maquinario de hardware, como lo tengáis, activarlo, VTX o MDV, y de acuerdo. Vale. Esto es de nuevo las instrucciones para entrar con el X2Go, que algunos ya habéis entrado, y esto era un ejemplo de un X2Go de BioLinux. Hace años había una versión de Ubuntu ya adaptada a bioinformática. Lo que pasa de un instituto de bioinformática inglés que se dedicaba a hacer versiones nuevas de este Ubuntu modificado con un montón de software preadaptado a la bioinformática, pero ya desde hace algunos años ya no lo están manteniendo, entonces ahora ya no hay, son versiones más antiguas del software. Bueno, me salto estos ejemplos, son estos ejemplos de otras maneras de ejecutar en Linux que decíamos. Este es el que puede ser más nuevo y os podría interesar más, los que seáis usuarios de Windows, el que decíamos el WSL, el Windows Subsystem for Linux. Estas capturas de pantalla, la de arriba es la de propio Microsoft, donde ellos mismos ya fijaros que ya se preocupan de poner información para no perder usuarios como están perdiendo desde hace años, que los que queremos usar las máquinas de verdad nos estamos pasando a Linux ya desde hace años. En el caso de querer instalar de hacer una instalación dual, algunas pinceladas, quedan 15 minutos, no voy a entrar mucho en detalles, tan solo con un pequeño detalle de que si tenéis vuestro disco duro, no es un disco SSD, no es de esos de estado sólido, sino que es un IDE, un disco de los tradicionales, solo podréis hacer 4 particiones primarias en vuestro ordenador, y entonces cuando queráis cuando queráis instalarlo, solo podréis tener 4 particiones. Si ya tenéis las 4 particiones usadas,
Este es un programa de Linux llamado Gparted, muy útil para ver las particiones de un disco duro. Gparted, para ver las particiones de un disco duro. Pues os está mostrando, en este caso, es el caso de un portátil de hace años que ya venía con 4, era un portátil HP que venía de fábrica ya con las 4 particiones ocupadas desde hace años, ya no sé por qué, con algunas de un solo giga, casi que es para fastidiar. Otras ya tenían más, otras solo un recovery con 14 gigas y la última HTTP Tools con 2 gigas. Parece como que si quisieran fastidiar porque si tienen las 4 particiones ocupadas no podemos instalar Linux. Pero entonces, en este caso es tan sencillo como las herramientas que estas que pone aquí HTTP Tools 2 gigas, se mueven, o sea, entras en Windows y las mueves a otra partición, a la que quieras, a la del Windows misma, y entonces sabes que la información de aquí, las herramientas las tienes movidas, y esta de aquí la puedes liberar. La puedes liberar y ya tienes una cuarta, hacer espacio en las anteriores y hacer esta que sea más grande e instalar Linux aquí. Este era el caso más complicado de todos, que por suerte no siempre pasa, pero aunque os pase, y en este caso dio más trabajo, pero le pusimos un Linux igual, haciendo espacio, liberando la cuarta partición y encogiendo la partición grande, esta de casi 500 gigas, 450 gigas, encogiéndola para ir dándole espacio a las últimas para poder instalar Linux en ellas. Cambio de tercio. Instalación de programas. Una vez ya tenemos Linux instalado, podemos instalar paquetes o programas. Con programas de consola, en el caso de las distribuciones de Debian o Ubuntu, con el programa apt. Si usáis distribuciones de Red Hat, CentOS o Fedora, pues es yum. Y en otros casos, pues son otras instrucciones para instalar programas. Pero bueno, las habituales serán estas por consola. O bien, para la mayor parte de distribuciones basadas en Debian, como Ubuntu y otras, hay un programa gráfico que se llama Synaptic, que hay muchos otros programas ya, Ubuntu está haciendo otros, pero Synaptic es el de toda la vida, que tiene todas las opciones y es bastante amigable para usuarios para poder trabajar. Si instalamos un programa, pues que esto en una captura de pantalla hace tiempo, cuando instalé, a ver qué es lo que instalé aquí. Si miramos el histórico este de instrucciones, instalé, o quise usar tree y me decía the program tree is currently not installed. You can install by typing sudo apt install tree. Es lo que hice con apt, no se pudo instalar porque no le puse sudo por delante. Si ejecutáis una instrucción como usuario Data Science y directamente la instrucción de administración, os dirá unable to log administration directory o que no puede porque no tiene permisos, etcétera, etcétera. Pero para eso tenéis que ejecutarlo con sudo delante, con el comando sudo, que es switch user id and do. Cambia el usuario root, sería el usuario administrador, y ejecuta esto. Entonces no tenemos ni que saber la contraseña del usuario root, el usuario administrador del sistema, sino que tan solo si nos han dado permisos a nuestro usuario, poniendo sudo delante, ya podemos ejecutar la tarea administrativa, como en este caso, que se pudo instalar, se bajó los 42K del programa tree y luego ya se podía ejecutar tree y aparecía el árbol de directorios de esta carpeta y las hijas. ¿Qué más? Se pueden añadir nuevos programas desde repositorios, desde sitios de internet o desde repositorios. Es decir, hay una cosa que se llaman repositorios, que es para cada distribución, y hay repositorios donde están todos los programas preparados para esa versión de vuestro Ubuntu o vuestro Fedora, CentOS, el que sea. Por lo tanto, con sudo apt repository, el que sea, luego apt update, actualiza la lista de paquetes o instala el paquete que sea, pues ya se puede instalar un paquete. Antiguamente Java de Oracle se podía instalar con este repositorio, ahora desconozco, ahora no sé si todavía se puede o ya no. En el caso de R, antiguamente para tener versiones más nuevas de R se añadía este repositorio, y si no, el que sea, en la propia página de R os dice cómo instalar, en la propia página de R os dice cómo instalar, cómo añadir el repositorio adecuado para tener la última versión. Me he pasado de largo. En el caso de que queráis usar GIS, si queréis usar R para Data Science, pero para análisis de información geográfica,
Pues lo mismo, hay otra serie de paquetes con los, otra serie de repositorios con los paquetes complementarios para poder usar de forma fácil los programas de GIS, tanto en R como fuera de R. Por lo tanto, buscáis qué repositorios se han de añadir y se añaden. Este es el otro ejemplo de añadir más adelante, que era el Java de Oracle. Si os dice que faltan unas llaves de seguridad, pues se puede instalar una aplicación esta que se dice Launchpad Get Keys. Se añade un repositorio extra. Este de aquí, el Web Update. Sudo apt install Launchpad Get Keys. Y este programa, lo interesante que tiene es que se peinará todo vuestro sistema, y si falta algunas llaves las llaves de seguridad, las llaves de cifrado para descargarse de forma segura paquetes, os las instalará todas de golpe, las que os hagan falta. Es muy útil. Si no, podréis encontrar tutoriales de cómo instalar llaves concretas que os falten. La GPG, GNU Privacy Guard, las llaves de seguridad para poder instalar paquetes de forma segura, por ejemplo de R y demás. Podréis encontrar instrucciones para instalar una llave concreta que os falte, pero si no, con Launchpad Get Keys podéis instalar muchas de golpe. Más cosas, algunas de las instrucciones que ejecuté hace tiempo para preparar la máquina virtual de Ubuntu 16.06, la de junio de 2016, y debajo algunas de las instrucciones de Linux para poder permitir que vuestro usuario Data Science, o el usuario que fuera, pueda instalar paquetes de R en las librerías de sistema, por ejemplo. Son pinceladas ahora aquí de instrucciones a instalar, para instalar cosas o ejecutar comandos. También se puede instalar, por ejemplo, el programa muy útil Adobe Acrobat para rellenar formularios de las administraciones, que normalmente te dicen, rellena este PDF, y desde Linux normalmente uno dice, ostras, parece que no puedo rellenarlo porque no tengo el Adobe PDF Reader. Pues bueno, Adobe ya hizo una versión la versión 9, que es antigua, pero ya permitía rellenar formularios de PDF también en Linux, y así podéis rellenarlos o firmar PDFs con vuestros certificados de seguridad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o del DNI electrónico, etcétera, etcétera. Diferentes, en función de lo que os interese, buscáis y encontraréis tutoriales para ejecutar las tareas que necesitéis y demás. Este es un ejemplo del programa gráfico que decíamos, Synaptic, para poder buscar e instalar otros paquetes, otros programas, incluso hacer versiones más avanzadas de, no, instálame esta versión y no la otra, etcétera, etcétera, a través de un programa gráfico muy útil. Con los 8 minutos que nos quedan, intentaré dar una pincelada por encima y sí que me gustaría, si hay dudas o preguntas o algo así, a que quede algunos minutos para poder saber si he estado predicando con versos y todo esto lo sabéis o no. A ver, cada versión de Linux cada distribución de Linux tiene su propio interfaz de gestión de usuarios. En el caso del Ubuntu, tenéis a través de aquí, System Tools, Users and Groups, podréis ver los usuarios y cambiar el tipo de usuario, añadirlo, quitarle de grupos, darle más permisos, etcétera, etcétera. También se puede hacer por consola, con instrucciones add user, password, etcétera. Aquí un ejemplo de las instrucciones por consola para añadir un usuario. Como añadir un usuario a grupos de usuarios, al Cassandra, al VirtualBox, a lo que sea. Instrucciones para cambiar permisos, chmod, chmod o change ownership. Esto es de las cosas que quizá lleva más de la primera vez que lo uséis. Puede dar un poco, os puede despistar un poco, pero bueno, el change mod es para cambiar los permisos de usuario de grupo o para el resto de usuarios que no son ni de grupo, y dar permisos de lectura, escritura y ejecución. Entonces, cada una de estas cosas tiene un número, el usuario 4, o sea, el usuario son los primeros 3 dígitos, el grupo los siguientes 3 dígitos y para otros de usuarios son los siguientes 3 dígitos. Y luego, si queremos dar permisos de lectura, escritura o ejecución, pues el read sería el número 4, write sería 2 más, 4 y 2 serían 6, y ejecución pues sería un 1, 4 y 2, 6 y 1, 7.
O si queremos dar solo lectura y ejecución, pero no escritura, sería 4 y un 1, 5. Pues estos serían los números con los que diríamos aquí dar permisos. Por ejemplo, 660 serían los permisos, los permisos 6 serían lectura y escritura, 4 más 2, 6. Lectura y escritura para el usuario sería el primer 6. Para el grupo al que pertenece el usuario sería el siguiente 6. Y el tercer dígito, fijaros que dice 0. Significaría para el resto que no tenga ni un permiso, ni lectura, ni escritura, ni ejecución. 0 patatero. Podría ser también 661, por ejemplo. Lectura y escritura para usuario, lectura y escritura para el grupo, y y ejecución, que es un 1, para el resto de usuarios. ¿Sí? Supongo que se entiende. Si no, hay también de nuevo los enlaces aquí donde lo explica con más detalle. Algunos ejemplos de capturas de pantalla. Se pueden cambiar permisos también a través de programas gráficos, los programas de navegación de archivos también. Podéis seleccionar un archivo y en File Properties, en la pestaña de Permissions, aquí podréis cambiarlo. Y esto os cambia los numeritos del permiso de manera transparente a través de menús desplegables. ¿Qué más? Podéis la gestión de archivos, de discos USB o discos instalados, o tenéis varios discos en la Mac. Pues hay varios programas que permiten hacer tareas diversas. Uno de ellos es Genome Disks, que se parece mucho, es como un clon de una aplicación de Mac, que es muy útil para gestionar discos. O bien Gparted, que es para gestionar cualquier tipo de disk, que es la tradicional de toda la vida, que permite pues hacer todas las cosas tradicionalmente en servidores que uno necesite. Esta de Genome Disk no la encontraréis en servidores normalmente, pero en cambio Gparted es más fácil que la podáis instalar o tener disponible en servidores para tocar las particiones del sistema y demás. Una instalación habitual de Linux es esta, de instalación dual. Las primeras de Windows, en las que todavía se mantiene, por si acaso. Aquí no se ha borrado el Windows y estaba aquí en esta partición. Y se ha mantenido la tercera y la cuarta, la tercera se ha hecho una partición extendida, en la cual se han hecho dos particiones dentro. La primera donde está el sistema y aquí se ha instalado todo dentro de una sola partición. Lo habitual es hacer una de home, una de sistema y una de home, y luego otra tercera de swap, que es donde va para darle swap, es darle memoria el equivalente de memoria RAM del ordenador, se lo dais en memoria de disco para que cuando le falte RAM pueda seguir trabajando usando un trozo de disco como si fuera memoria RAM. Es un poco más lento, pero permite trabajar incluso cuando os quedáis un poquito cortos de memoria RAM. Algunas cosas más en las diapositivas que quedan, algunas sugerencias de gestión de backups. Cuando queráis hacer backups, tan importante como hacer los backups es cómo eliminarlos, los que hayáis ido haciendo periódicamente. Hay diferentes herramientas fáciles para usuarios que os permitirán, aunque tengáis poca práctica, os permitirán trabajar casi como un pro. Dejadup, Back in Time, mi preferido es Back in Time. Lucky Backup, que permite hacer backups o bien incluso hacer copias de rsync por rsync. Si alguna vez dicen algo de rsync por consola, que sepáis que existe un programa gráfico llamado Lucky Backup, que es una interfaz gráfica de rsync muy útil, que permite dar todas las instrucciones del rsync por consola, están a través de menús, y además luego te permite ver cuál sería la instrucción por consola para hacer rsync entre servidores, por ejemplo. Backup Ninja es otro, que es por consola, y también uno se puede hacer, si no, sus propios scripts de backup. En este caso aquí tengo algunos ejemplos de algunos que he usado en los sitios que he ido trabajando o a nivel personal para hacer backups de máquinas o servidores o clon entre paneles de control y demás. El mío preferido es Back in Time. En caso de duda, yo os diría usar Back in Time, especialmente por el Smart Remove, porque con pocos clics tenéis aquí lo mejor de un sistema potente de copia. Si tenéis sistema de archivos de Linux, X3, X4 o parecido, no en NTFS, sino X3 o X4, porque trabaja con hard links, enlaces rígidos, que permite tener, si tenéis un día tenéis 20 gigas de datos y al día siguiente de los 20 gigas de datos hacéis tan solo 1 giga de datos nuevo, pero los otros 19 son idénticos,
podéis tener una copia de un día que ocupa 20 gigas y la copia del día siguiente no ocupará 21 gigas. La copia del día siguiente sobre disco duro estará ocupando 1 giga más, pero vosotros tendréis una carpeta del día siguiente en la que tendréis los 21 gigas que podréis usar. Y así cada día. Y si al día siguiente tenéis 2 gigas más, tendréis de nuevo otra carpeta, la del día siguiente, en la que podréis acceder a los 22 gigas de datos, pero sobre disco estará ocupando solo 22. Los 20 del primer día, el diferente del día siguiente y el diferente del día siguiente, porque se han hecho hard links y no está copiando hard links con los que son idénticos. Y así nos están escribiendo de nuevo. Y luego se puede activar esto que dice Smart Remove, que es lo más útil para que los discos de backup no se mueran demasiado pronto, y permite mantener una copia de cada día de la última semana, o de una semana del último mes, o una copia por mes del último año, por ejemplo. Y esto lo hace él de manera transparente y va haciendo espacio cuando necesita y demás. Más cosas de seguridad que se escapan ya de la sesión porque ya debería estar acabando. Algunas herramientas, ya estoy acabando de hecho, algunas herramientas más para, si estáis en alguna instalación, en alguna empresa o en alguna institución, universidad o otra institución que tiene bastantes máquinas de servidor, cliente y demás, si os interesa conectarlas y comunicarse entre ellas, que esto suele ser habitual, sistemas de gestión remota en sistemas basados con Windows, en Linux también, lo hizo gente que está trabajando para una gente que trabajaba en el entorno educativo y entonces, por ejemplo, en instalaciones como las de las escuelas propias de la Generalitat, podían tener de manera fácil una manera de controlar los ordenadores de los alumnos, ordenadores de trabajo de la sala de ordenadores, desde el ordenador del profesor. De nuevo, a través de una aplicación de Linux sencilla, de usar y de instalar y demás, ligera. Hay otras aplicaciones más complejas. En vuestro caso, si en vuestra institución o empresa donde estéis trabajan con clusters, que trabajan con Big Data, probablemente tienen un clúster de computación, pues ya os darán indicaciones sobre cómo acceder y lanzar trabajos a vuestro clúster. Cada clúster es de su padre y de su madre y tiene su propio software de gestión de colas y de trabajos. No entro en detalles porque en cada caso, en el curso creo que hay gente que os hablará, os dará algún ejemplo más de trabajo contra sistemas de HPC, de High Performance Computing, de clusters de trabajo distribuido y demás. Por último, ahora si hubiéramos acabado, ahora exportaríamos, y cuando estéis trabajando con vuestra máquina virtual y queréis llevarla a otro ordenador, la exportaríamos como OVA, como archivo OVA. Si es en vuestro ordenador, o sea, si fuera en una sala de trabajo en una sala de ordenadores de una universidad, pues la exportaríamos para no perderla. Si es en vuestro ordenador, pues no hace falta, la tenéis en vuestro ordenador, no hace falta ni exportarla. Pero si quisierais, para clonarla a otro sitio, pues la podríais exportar como hice yo igualmente. Y entonces, por último, desde vuestra máquina virtual, si estuvierais en vuestra máquina virtual y quisierais salir, tendríais que darle al shutdown para apagar vuestra máquina virtual de VirtualBox y no consumir recursos del sistema. Ahora bien, si no estáis en vuestra máquina virtual, el caso 2, sino que habéis entrado por X2Go a la máquina, una máquina remota, como el Data Science SIDS4C.org, aquí no tenéis que darle a Atura, porque estaríais apagando la máquina virtual para todos, sino le tenéis que dar tan solo a salir, al sort o logout o lo que tengáis puesto. Y, o sea, clicando en el botón de abajo a la derecha os aparecería este menú. Mira, esto indica que es una LXD, el Ubuntu 18.04, y desde aquí podríais salir de la máquina para volver a conectarlo más adelante si hiciera falta. Dicho esto, aquí queda algún enlace de más información, pero ya está todo. Dudas, preguntas. Mi compromiso era acabar a las 6, son las 6:04. Por favor, chat o micros. Dudas, preguntas o agradecimientos si os ha sido útil, no os ha servido, no habéis entendido demasiado, muy bonito pero no os funciona. Cuando hay un silencio sepulcral, claro, me puedo quedar en varias opciones. Se han dormido por el camino, no les han servido, están tan enfadados y tan disgustados que no tienen ganas ni de responder, ni por chat ni por audio. Espero que no sea este el último caso. Estoy convencido que sí que algo os habrá servido.
espero que bastante, pero sí que os agradecería ahora brevemente, si sea con el micrófono o con el chat, si podéis dar algo de feedback de cómo ha ido. Hola, pues muchas gracias por toda la información. A ver, para mí la mitad ha sido cosas que ya sabía un poco antes y la mitad no. Entonces, bueno, ha sido todo interesante, pero tengo que revisar la mitad que no sabía antes porque no digo que fue muy rápido, sino que tengo que revisarlo bien para saber si lo entendí bien, pero todo bien explicado. Gracias. Gracias, Óscar. Rápido seguro, ya te digo yo que ha sido demasiado rápido. Esto lo hacíamos antiguamente en 4 horas. O sea que no habéis podido practicar demasiado. Pero bueno, gracias. Más comentarios, gracias los del chat, os estoy escribiendo por el chat.